¿Pierna? Hemos inventado un nuevo término. El porno de tortura se volvió una liberación. Solo en este género es bueno oír. No pude ver tu película, me tuve que salir. No se nos permite pasar miedo ni en el trabajo, pero en 90 minutos puedes hacerlo sin ser un cobarde. La historia del terror. Slashers, parte 2. Desde que Halloween de John Carpenter rompiera la taquilla en el 78, las pelis slasher reinaban en las carteleras. Pero en el 84, el hastío del público y el machaque de la crítica las destronaron. Mi personaje quiere descubrir qué hay detrás de todo, quién los está asesinando. Así que en la peli, Nancy intenta desenmascarar a Freddy Krueger y sus motivos. Freddy Krueger fue un niño asesinado. Eso no hace ninguna gracia. Es algo por lo que pasan de puntillas. El personaje de Freddy Krueger, un hombre con cuchillos por dedos y que perseguía a los niños en los sueños y los asesinaba, es aterrador. Fue una idea perturbadora. Creo que Pesadilla en Elm Street fue la siguiente vuelta de tuerca en el cine de terror. Sí, estoy de acuerdo. El asesino que te mata en sueños. Es una fuerza sobrenatural, totalmente sobrenatural. Sí. Es un sanguinario que en vez de manos mezcla lo sobrenatural con lo slasher. No se aplican las normas del mundo normal. Ya. Creo que eso es lo que hace que Freddy Krueger sea único. Wes Craven fue un visionario. Por la forma en la que entendía el miedo, lo que puede llegar a ser y hacerlo a grandes trazos, como en Pesadilla. Leí un artículo que hablaba sobre los dos colores más difíciles de diferenciar para el iris o la retina. Y eran esos dos. Y luego encontré a este actor con tantísimo talento. Wes decía que Freddy era nuestro padrastro malvado. Pero cuando me dio el papel, no me dijo cómo iba a ser. Mucho mérito de lo que yo hice se lo lleva el maquillaje. Se pasaban el día dándome con las brochas y rellenándome con vaselina para que me diera mejor la luz. Y me dieron envidia con su juventud, su belleza y el hecho de que tuvieran toda su carrera por delante. Y me dije, un momento, ¿puedo usar esto? Nos metíamos en nuestros personajes y una vez le di en la cabeza con una cafetera. La verdadera razón por la que tenía tanto público y lo sigue teniendo es porque todas y cada una de estas películas tiene una chica superviviente fuerte. Creo que mis primeros fans fueron jóvenes gays. Me dijeron que usaban a Nancy para enfrentarse a sus compañeros, a sus padres y a sus familiares y mostrarles su verdadero yo. Me decían que era como enfrentarse a sus Freddys, algo que da miedo y a lo que deben enfrentarse. Creo que Wes Craven nunca supo a cuánta gente ayudó al crear esta dinámica entre Nancy y Freddy. Para mí había varias pesadillas principales. La primera daba muchísimo miedo, pero también aparecieron otras mucho más adelante que eran muy satisfactorias e interesantes intelectualmente. Había guiños a Kafka, con los insectos y otros elementos. Freddy Krueger daba mucho miedo pero con el tiempo fue más ocurrente. Bromas tontas y gracietas con doble sentido. Con un chiste aquí y una salida graciosa allá, es más fácil meter una secuencia oscura, algo horrible o simplemente un susto gratuito. Que si fuimos demasiado lejos, puede. ¿Era demasiado rebuscado? Puede que a veces sí.
Llevo casi toda mi vida viendo cómo responde el público al terror. Hablando en concreto sobre las películas de Freddy y todas las secuelas, el público negro tiene una relación más estrecha con el asesino que con las víctimas de la peli. Se identifican con Freddy. Exacto, es eso. Es gracioso, es fácil identificarse con él. A él le conoces, pero no a los desgraciados a los que va a matar. Serán pobres corderitos degollados. Por cierto, nos identificamos con Freddy, el asesino de niños. Sí, pero al público de color también le gusta Jason. Claro. Y Michael Myers. Es que tienen algo. Para empezar, a estos personajes no les importa nada una... Son despiadados. Tienen un punto de venganza, de frustración, sobre todo social. Ese punto de venganza lo explorará un asesino con un garfio, un monstruo motivado por el amor y las ganas de matar. En pocas palabras, Candyman es una historia de amor grotesca. Virginia Madsen y yo nos enamoramos en otra vida. Candyman era pintor y, por desgracia, el padre de ella era racista. Hizo que lo lincharan. Le cortaron el brazo y le pusieron un garfio. Y él intenta recuperar su amor perdido y que se le respete sin decir quién es. A través de la esclavitud y la violencia de la esclavitud, Candyman argumenta la creación de este personaje monstruoso que se te aparece si dices su nombre 5 veces frente al espejo. Candyman, 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 Candyman. Vendrá a por ti si le llamas. Y eso es todo el miedo que da. Muchas pelis de miedo empiezan con un suceso traumático que surge como punto de partida a partir del cual se desarrolla la historia en la actualidad. Ese trauma es el desencadenante para el asesino actual. Pero lo más interesante es que muchos de esos traumas se basan en la pérdida y el dolor. Movió a mucho público, sobre todo de color, porque aunque sea un monstruo, salíamos a ver a un hombre negro en una peli de terror. Está basada en el relato de Clive Baker de Forbidden. Creo que lo hizo Bernard Rose, director y guionista. Fue brillante. Lo trasladó a Cabrini Green, que ya no existe, pero antes era el complejo de realojo más peligroso de Estados Unidos. Candyman molaba mucho, porque estábamos muy cansados de ver películas sobre casas encantadas, y esto es lo opuesto. La ambientación da grima. Creo que está más orientada al público blanco. Busca el miedo en una ambientación urbana, en Cabrini Green, la expansión de la pobreza en Chicago y lo que podría salir de ahí. Una de las mejores ideas de la película es que el malo no aparece hasta el minuto 45. Se habla de él, es una leyenda. Everybody's scared. He could come right through these walls, you know. I'm scared. Scared for my child. That he never gonna catch him. Candyman. Hubo un gran revuelo entre el público porque sobre todo mataba a los negros. Si era una historia sobre la venganza, solo mataría a personas blancas, ¿no? Pero también mataba a los habitantes de ese complejo. Si tuvieras que explicar que es un tipo negro al que mataron por acostarse con una mujer blanca y que regresa a la vida para atormentarla a ella y a otras personas, te dirían, no queremos hacer esa película. Pero de alguna forma, por su carisma y encanto, consigue que Candyman sea alguien que no sé si le coges cariño, pero que gusta como da miedo. Be my victim. Be my victim.
Es su pasión, consigue lo que quiere, y es su amor no correspondido. La mujer que se fue, la que él adoraba. Y ocurre en un entorno horrible, pero él haría cualquier cosa por ella. Incluso matarla, si así pudieran morir juntos. Esa mezcla de terror y empatía es muy fuerte. Cualquier obra de ficción es un ejercicio de máxima empatía. Se trata de enamorarse con los personajes y serles fieles mientras pasan por lo peor. Es un villano inolvidable. Le salen abejas de la boca y se le posan por toda la cara. Había más de 100.000 abejas en el set. Todas reales, así se marca la diferencia. Creo que en total sufrí como unas 26 picaduras, pero eran fundamentales para crear el miedo de la situación. ¿Qué le pasaría a un fantasma si su carne siguiera viviendo? Se llenaría de gusanos. Por eso elegimos a las abejas, porque es el temor de cualquier niño. No hay ambigüedades en el terror. Es un motor. Es un tiburón blanco. Tiene un sentido, busca algo. Quiere darte miedo. De esa forma, la falta de ambigüedad es liberadora para un director porque ya sabes lo que tiene que hacer. Es un juego muy entretenido y gusta más cuando funciona. Candyman fue un icono, uno de los grandes monstruos sobrenaturales. Pero el asesino en serie enmascarado estaba listo para regresar con un giro posmoderno. Las pelis slasher desaparecieron por un tiempo y cuando nos quedamos sin armas, la gente se empezó a aburrir. Hubo tantas y tantas secuelas que siempre iban a peor. Exacto, ya no buscaban dar miedo, hasta que llegó Scream. Mi objetivo al escribir Scream fue hacer una película de miedo que se ambientara en una época donde existían las pelis de terror. Kevin se centró en el público y no en los directores ni los actores. Scream cuenta la historia de Sidney Prescott un año después de que asesinaran a su madre. Cuando parece que va a recuperar una vida normal y empieza a ganar confianza, a salir por ahí y se echa novio, en el aniversario de la muerte de su madre, empiezan a producirse asesinatos como si alguien estuviera demasiado interesado en las pelis de terror. Y empiezan a usar el lenguaje de esas películas para acechar y matar a las víctimas. Why do you want to know my name? I want to know who I'm looking at. What did you say? Las primeras escenas son icónicas y la película está muy bien hecha. Es ver a Wes Craven en la cima de su carrera. It happens. Take it easy. A Wes Craven, el terror le sale solo. Tiene muy buen ojo y mucha sensibilidad para ponerlo en escena y representarlo. Los planos donde sigue a Drew Barrymore, mientras se pasea por una casa a oscuras y va pasando por las luces y las sombras, marcan el ritmo de una forma preciosa. Sabía cuándo inclinar la cámara, cuándo retirarla y hacer una toma panorámica o cuándo acercarla. En mi opinión, lo mejor era que el miembro del reparto más famoso del momento muriera tan rápido. Es una forma de decirle al público, no tenéis ni idea de lo que os espera. Cuando hice el casting, había dos escenas diferentes. Una donde hacía de novio bueno y cariñoso y otra donde hacía de psicópata. Wes quería ver a alguien que pudiera interpretar ambos de manera convincente.
Billy es el asesino. Y tienes que creértelo tanto que hasta digas que es imposible que lo sea. Quise coger el género, desmenuzarlo y descomponerlo. Si hablamos de cuál es la tónica de Scream, creo que lo mejor es cómo mantiene esa comedia de terror que vemos irse a pique tan a menudo. Yo me opuse en su momento, porque me imaginaba que era como un documental sobre un asesino en serie y ellos querían poner todos esos toques cómicos. Wes encontró el equilibrio y el tono durante todo el proceso de redacción, pero recuerdo que me preocupaba que se cayera tanto al suelo. Es el asesino en serie más torpe del mundo. También nos preocupaba la túnica que llevaba porque quedaba muy ridícula, pero al final todo salió bien. Sí, al principio querían que yo hiciera el papel de Skid. A Billy. Pero el papel de Dewey era demasiado gracioso. Era como un musculitos. Y pensé que yo podría darle un toque distinto. People treat me like I'm the Antichrist of television journalism. I don't think you're that bad. No. Lo mejor de trabajar en Scream era trabajar con Wes Craven. En la vida se conocen a pocas personas que se conviertan en tus ídolos vivientes. Y él era como un profesor, era muy inteligente. Aunque nos dijera cosas como: esa toma ha sido horrible, ¿la repetimos? Debemos respetar al público. Los jóvenes son muy listos. Lo que me gustaba de Scream fue lo que dijo Kevin Williamson. Yo también he visto todas esas películas, hablaremos de ellas, pero esta no es así. Help me, please. I'm at Stu Mucker's house on Turner Lane. It's 261 Turner Lane, please. He's gonna try and kill me. Estas películas tuvieron mala prensa por antifeministas y misóginas, porque lo son, o lo fueron. Lo bueno del género actual es que podemos cambiar eso. No tenemos que seguir las mismas normas. En los 70 y los 80, si una chica era atrevida, tenía que morir. There are certain rules that one must abide by in order to successfully survive a horror movie. For instance, number 1, you can never have sex. Dejamos que ella tuviera relaciones sexuales. Casi estábamos diciendo que iba a morir. Pero no en esta película. Casi al final, cuando el asesino... Ella no lo va a permitir. Fue otra manera de desterrar esas antiguas nociones sobre la chica que sobrevive, para que podamos tener a las heroínas en una estima diferente. El terror saca lo más visceral de la gente. Y la crítica siempre lo ha menospreciado. Me sorprende. El terror arranca de una posición de menos 25 y se aferra por subir en la tabla. Es divertido querer darle la vuelta. Creo que ese sentimiento anárquico de querer que la gente salga del cine despavorida nace de querer mostrarles lo que de verdad puede llegar a ser el cine de terror. Si nos odias y piensas que somos lo peor, lo intentaré con más ganas. A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. El silencio de los corderos es una película perfecta. Evitó las vulgaridades, a menudo evidentes, del género del cine de terror. Y las retrató con mucho más esmero, haciendo que la historia tratara sobre los seres humanos y no sobre los horrores de nuestro mundo. What is your worst memory of childhood? Death of my father. El terror vive en el gueto de la industria del cine, pero el silencio de los corderos lo cambió todo. Ya no solo era un taquillazo y daba muchísimo miedo, sino que se hizo respetar. Tienes a Sir Anthony Hopkins, a Jonathan Demme, un director muy admirado, que digiere un material muy descafeinado,
pero hecho con un estilo hollywoodiense, muy refinado, al que no puedes negar el poder ni la inteligencia. There's things we need to do for her. I know that y'all brought her this far and that her folks would thank you if they could for your kindness and your sensitivity. But now please, go on now, let us take care of her. Go on now. En El silencio de los corderos, la protagonista femenina interpretada por Jodie Foster le dio un sentido que hizo que la gente a la que no le gustaba este género apreciara su interpretación. Fue un empuje para aquellas personas a las que le incomodaba relajarse y disfrutar del terror. Jonathan me dijo que quizás el personaje de Clarice Starling, el de Jodie Foster, era tan esencial para el desarrollo de la película que la música podría reflejar su carácter y dibujar su punto de vista. Normalmente, este tipo de películas se hubiera centrado más en el monstruo, en el personaje de Lecter, pero yo creo que al darle ese toque, la historia se humanizó y aumentó su atractivo. Senator Martin, Dr. Hannibal Lecter. Anthony Hopkins, por Dios, qué interpretación. Aníbal Lecter es el villano más terrorífico del cine. Solo sale unos 14 minutos. Apenas se le ve. Solo vemos un poco más a este personaje que al tiburón de Steven Spielberg. Y en ambas películas nos vamos a casa con la sensación de que lo que no nos enseñan es peor que lo que sí hemos visto. Es muy efectivo. Hay escenas que los blancos y los negros aprecian de forma diferente. Tenemos a Aníbal Lecter, que es un psicópata blanco, pero por algún motivo decimos, es un despiadado de... ¿De verdad va a comerle la cara? Vaya p***da. El de Aníbal Lecter es el amo. Si tuviera que ser alguien, sería él. No soy el gilipollas al que le comen la cara. Soy Aníbal Lecter. Se estrenó en febrero y se mantuvo todo el año. Fue una de esas películas que iba cogiendo fuerza semana tras semana y ganó 5 Oscars. Cuando nominaron El silencio de los corderos para mejor película, nadie la llamó película de terror. Toda la prensa negó el hecho de que El silencio de los corderos era una peli de miedo, una película slasher. Una película slasher como mejor película. No, imposible. Era un ejemplo de lo que se podría hacer con este género cuando se toma en serio. ¿Qué tienen las películas de terror que la gente adora? Yo creo que lo que nos gusta y lo que le gusta a la mayoría es que son diferentes. Vemos La matanza de Texas, La noche de los muertos vivientes y decimos, yo quiero vivir ahí, quiero estar en ese mundo. Quiero recrear esto en mi salón. Y eso es lo que hicimos, ¿no? Sí, es verdad. Pero creo que es una manera de vivir la locura desde un lugar seguro. También tiene un punto de recrearse en nuestra muerte. Es una catarsis rara, como para decir, menos mal que mi muerte será normal. No va a ser tan atroz como la que he visto. Quizás no esté tan mal, me quedo dormido y ya está. Creo que trata el miedo a la muerte. Después del 11S, el miedo aumentó a niveles insoportables. Y ese pavor se reflejó en películas que retaban a no apartar la vista. La gente siempre me pregunta cómo pueden hacer que una película dé miedo. Yo creo que el denominador común es que al director, al cineasta, le dé auténtico miedo el tema.
Se sabe cuando una persona solo intenta colarse o imitar un género y cuando de verdad le encanta. Conocí a James Wan en la escuela de cine. Nos apasionaban las películas de terror y estábamos los dos obsesionados con Posesión Infernal, Darío Argento, El Resplandor y todo eso. Nos decidimos a colaborar y hacer una película de terror con dinero de nuestros bolsillos. Y así descubrimos que lo más barato era tener 2 actores en una sola habitación. Al final dimos con la idea para un asesino sádico que obliga a la gente a jugar a juegos para sobrevivir. John Kramer es ingeniero mecánico, arquitecto, algo así como un filósofo, experto en prótesis y un poco prestidigitador. Con John, no siempre debes confiar en lo que ves. En un lado tienes a Lee, al otro a Cary Elwes. En el centro tienes a un desconocido que aporta fuerza y silencio. Yo siempre vi que lo que más aportaba era centralidad a la historia. Ayudar a la gente a apreciar la vida. Si sus métodos son los correctos o no, eso ya es otra historia diferente. En situaciones extremas como en Saw, me hice muchas preguntas. ¿Sería capaz de cerrarme la pierna? ¿Lo haría? ¿Cómo lo haría? Si no tienes a una estrella del cine como protagonista y no tienes dinero para efectos especiales, lo único que te ronda la mente es... Y ahora que a mí nos encantan los finales inesperados que te hacen volver y reexaminar la película. Tuvimos la sensación de que habíamos hecho algo bueno. Creo que estuve como 12 o 13 días tumbado en ese charco de sangre en el suelo del baño. Te crees a la primera que es lo que es y te olvidas en cierto modo. La mayor reacción que he vivido como profesional fue el final de... Para mí, Saw es la peli original. Y luego están el resto, que van aparte. Pero la primera, la original, es independiente. Las últimas Saw se han basado más en la tortura, pero torturaban a personas que se lo merecían. En esta saga son los malos los que son torturados. Pero creo que es en Saw 6, donde solo van a por compañías de seguros que han negado a la gente sus peticiones. Y no sé... Quizás se lo merecían un poquito en el mundo de la peli. A mí se me han acercado grupos de niños de 12 años para decirme que les encantan las películas. Y claro, les pregunto, ¿por qué? ¿Qué os gusta? Y me responden que les enseñan cosas. ¿Qué cosas? Pues que debemos apreciar la vida. No se refieren a las trampas ni a toda la sangre. Hablan de conceptos que resuenan en la película. Cuando plantas esta idea o este pensamiento para que germine en un entorno tan intenso, hace que crezca más fuerte. Algo que surge con la saga Saw, y si quieres te lo puedes apropiar, es el neologismo porno de tortura. Pero surgió a la vez que se acusaba a Estados Unidos como nación de torturar a personas. El ciclo de películas de terror encuadradas dentro del porno de tortura está muy ligado a lo que George Bush llamó guerra contra el terrorismo. This crusade to use any means at our disposal. This war on terrorism. La noción del porno de tortura se repite en las películas de terror extremo. ¿Eres capaz de seguir mirando? ¿De verdad han ido tan lejos? ¿Eres capaz de soportarlo? Y eso quedó inmortalizado en Hostel. Mucha gente afirma que se inició con Saw,
pero la original es más como una peli de suspense y terror que una peli de porno de tortura. Hostel recalca más el hecho de cuánto tardas en apartar la mirada. Cuando empezamos a dirigir nuestras películas, surgió el término porno de tortura. Bueno, te lo cedo, este para ti. Vale, este para mí. En el porno de tortura, ya no nos dan miedo los hombres enmascarados. Michael, Jason y todos esos perdieron tirón. Lo que nos aterra, sobre todo en Estados Unidos después del 11S, son otras personas. Nos dan miedo los demás. Cuando empezamos a dirigir nuestras películas, surgió el término porno de tortura. Bueno, te lo cedo, este para ti. Vale, este para mí. En el porno de tortura, ya no nos dan miedo los hombres enmascarados. Michael, Jason y todos esos perdieron tirón. Lo que nos aterra, sobre todo en Estados Unidos después del 11S, son otras personas. Nos dan miedo los demás. La saga Hostel es intrépida y presenta a los estadounidenses como el resto del mundo nos ven. La primera parte de la película parece una comedia adolescente sobre sexo. Antes de que lleguemos a las escenas horribles, vemos a Paxton, Josh y Ollie en Ámsterdam. Solo han ido a salir de fiesta, a fumar María y sobre todo, como vemos en una secuencia larguísima, a acostarse con prostitutas, donde se recurre al privilegio de pagar por hacerle algo a otra persona. No hay sensación de compañerismo, no hacen amigos, solo conocen a gente que podría ser la persona que los mate, viole o asesine. Eres muy paciente. No sé cuánto. 45 minutos. Sí, 45 minutos. Sí, y entonces vemos la primera muerte. Nos das ese tiempo para que nos identifiquemos con las víctimas, pero a la vez también para que los odiemos en cierto modo. Porque son maleducados, muy americanos. Así que cuando llega la escena de la muerte, nos vemos representados con la víctima, pero también con el asesino. Y creo que eso es lo más extraño del terror. Necesitamos reconciliarnos con ese lado oscuro que tenemos, donde quizás a veces nos gustaría matar a alguien. Lo más importante e interesante de Hostel es que no deja que el espectador piense que los estadounidenses se salvan de la guerra contra el terrorismo o de la tortura. Es algo así como un toque de atención. ¿Te crees el dueño del mundo? Pues no. La primera escena de tortura que vemos es a un joven blanco, privilegiado y estadounidense. Vemos cómo lo secuestran y lo llevan a unas instalaciones en el extranjero y lo torturan de una forma que nos recuerda a un programa de redención. El espectador que se identifique con Josh se verá obligado a imaginarse como sujeto de tortura. Hay gente que ve vídeos de torturas y si pagas cierta cantidad, hasta puedes dirigirlos. El hecho de que eso exista en todo el mundo, sobre todo en los países más pobres, donde quizás es más fácil atrapar a niños cuyos padres hayan muerto, es una faceta del ser humano asquerosa, de la que no queremos hablar. Por eso se nos enseña ese lado en Hostel. Y claro, el público tuvo mucho que digerir. El mundo real da mucho más miedo de lo que Eli Roth o Stephen King puedan inventar. Vivimos en un mundo enfermizo, violento y perturbador. Las películas de terror se hacen eco de eso, para que la gente deje de negar esa violencia que existe en la sociedad e intente escapar de ella como pueda.
Ya se nos deja pasar miedo. Algunos soldados de bases militares me han contado que cuando vieron Hostel y ven mis películas se ponen a gritar. Ellos se enfrentan a la muerte, pero no les dejan asustarse. Durante 90 minutos puedes pasar miedo sin ser un cobarde. Más que ninguna otra clase de terror, las películas slasher apelan a nuestro miedo primitivo al depredador. Y cuando ese depredador tiene forma humana, no puedes evitar preguntarte: ¿seré uno de los supervivientes? ¿O solo una víctima más?